Vamos a estar en algunos lugares, entre ellos 11 de la mañana, una entrega de lotes, de terrenos en Viedma. Esto se va a hacer en el CAMU, en el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle. Y ahí vamos a estar para contarles exactamente de qué se trata. Pero bueno, justamente queremos hablar de la cuestión tierras en Viedma. No sé qué día era de la semana, no recuerdo bien, creo que el miércoles, había una reunión de una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvimos husmeándola un poquito, mirándola, porque está muy bueno eso de que se transmitan a través de un canal que se llama Diputados TV. Varias formas hay, pero una de esas es esa, el canal. Y ahí vi que había un proyecto que, por eso me detuve, que hablaba de Viedma. Ahí también querían tratar el tema, y lo hicieron, de la privatización o del deseo de cambiar el tema de las secciones de Aerolíneas Argentinas, pero me detuve porque algo decía de Viedma, la transferencia de Nación a Viedma de una chacra. Le pregunté, concretamente le envié un mensaje al intendente Pesati para que me contara un poquito más, y ahí, claro, no lo había entendido yo con ese título, y es algo que ya comenzó hace rato, este deseo de obtener las tierras lindantes a la cárcel federal, a la unidad 12, que son justamente de la Nación. Y este es un proyecto que ya fue aprobado en el Senado. La autoría es de Beretilnec, pero queremos saber cómo está, porque ahí creo que esa comisión se aprobó, pero no sé si es lo último, si ya va al recinto, después de eso qué pasa. El que estuvo defendiendo el proyecto ahí, dicen que está peleando con uña y dientes en ese lugar, es el diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo. Di Giacomo, buen día, Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Sí, efectivamente, digamos que el proyecto vino aprobado por unanimidad del Senado. Frente a esa situación hemos estado solicitando que sea tratado en la Cámara de Diputados. Como, bueno, es de público conocimiento, en un año electoral encima tan convulsionado, la Cámara tiene muy pocas oportunidades de sesionar, porque, bueno, los bloques mayoritarios están enfrascados en su propia pelea y de alguna manera, digamos, a veces son unos y a veces son otros los que obstruyen el funcionamiento para no pagar costo político por determinadas decisiones que puedan tomar, ¿se entiende? Es decir, un año electoral prefieren no agitar las aguas, por así decirlo. Entonces uno para determinados proyectos que uno diría, tienen una aprobación, ya no hay contradicciones, no hay problemas, son víctimas de esta situación en la cual, bueno, fíjate vos que el caso del proyecto de ley de alquileres, que es lo que tratamos en la sesión de esta semana, lleva un tiempo muy largo y esto venía impulsado por toda la oposición. ¿Por qué? Porque el oficialismo tenía un proyecto distinto al que tenía la oposición o ciertos sectores de la oposición. Había sectores de la oposición que quería que se derogue todo, otros que de alguna manera pensábamos, y de hecho presentamos un proyecto en ese sentido para modificar aspectos que veíamos que eran negativos, y por no tratar ese proyecto no había sesión, por ejemplo, para una oposición. Hubo que forzar el tratamiento, lograr una mayoría pidiendo una sesión y finalmente, bueno, se pudo aprobar. Bueno, con este tema está aprobado en el Senado, es el traspaso de las tierras del Servicio Penitenciario Federal para la Municipalidad de Viedma, que por supuesto el municipio lo quiere destinar al tema de loteos sociales. Tiene que ver con algo que hoy en día el problema de la vivienda es central y es fundamental, y me parece que esto aporta una solución más que necesaria e interesante. Entonces, hemos logrado finalmente que se incluya en el temario de esta comisión. Esto, por ahí, es bueno también decirlo, porque lo común de la gente ve las sesiones, no ve las cuestiones de comisión. Y en las comisiones también hay que pelear políticamente para que un tema se trate. Y para que un tema se trate, recibís las presiones de un sector que te dice, bueno, sí, te lo vamos a tratar, pero ¿qué opinas de esto? ¿Me vas a aprobar esto o no me vas a aprobar lo otro? Y así hay que estar permanentemente, como en todo parlamentarismo, negociando con unos y con otros. Finalmente, bueno, logramos que se trate el tema, que se apruebe, porque a su vez ellos necesitaban que estemos presentes para el tratamiento de la ley de blindaje de Aerolíneas Argentinas. Bueno, hubo este intercambio,
se aceptó su tratamiento y la Comisión ya de Legislación General lo aprobó. Ahora falta la de presupuesto, vamos a tener que hacer el mismo proceso como para poder llegar antes de fin de año y tenerlo finalmente, porque como ya está aprobado en el Senado, una vez que lo apruebe la Cámara de Diputados, ya se hace efectivo. Esto no solo lo hemos hecho y lo estamos haciendo con esto, lo estamos haciendo con tierras del Bolsón, por ejemplo, que ocupa Gendarmería, lo pensamos con tierras del Ejército. Para entender esto, hay que ver, nuestra provincia es una provincia joven, es una provincia que hasta hace no muchos años, en términos históricos, era un territorio nacional. Y todavía el Estado Nacional, en muchos aspectos, nos sigue tratando como si fuéramos un territorio nacional, en una provincia. Entonces, en líneas generales, hay organismos del Estado Nacional, en algunos casos Fuerzas Armadas, en otros casos determinados organismos, de repente fue el INTA, tenía tierras, por ejemplo, o cualquier organismo, ¿no es cierto? Y nosotros pensamos que esto ya hoy es potestad de las provincias manejarlo, pero bueno, hay que estar haciendo todo un proceso para que este tipo de situaciones legalmente, porque tiene que ser a través de una ley, sean cedidos a la provincia o a un municipio, como es este otro caso. Bueno, ahora estamos reclamando esto. Tiene que ver en lo que decía del Bolsón, por ejemplo. Las tierras de Gendarmería están ubicadas en un lugar estratégico, prácticamente hoy envueltas en toda la urbanización de lo que es el Bolsón. Uh-huh. Entonces, la posibilidad de desarrollar y la necesidad de terreno hace que uno haga este tipo de reclamos para poder lograrlo. Esto en líneas generales, digamos que para sintetizarlo, hemos llegado a una comisión, tenemos que lograr que la Comisión de Presupuesto lo apruebe, vamos a tratar de que esto sea antes, por supuesto, de finalizar el periodo de sesiones de este año, así finalmente la Municipalidad de Viedma, su intendencia, tendrá la posibilidad de disponer estos terrenos para loteos sociales. Ajá. Qué bueno eso que me cuenta, DJ, como la cocina, el backstage de la Cámara de Diputados, que debe ser también desgastante y mucha negociación. O sea, cuando llega al recinto es como que el último paso, el final, lo duro es todo lo previo. Bueno, vos fíjate que el proyecto de ley de alquileres nosotros lo venimos desde el año pasado presentando entre un oficialismo que quiere un proyecto de ley con muchas cuestiones a nuestro entender de tipo burocrática que después en la realidad no se pueden cumplir, con incentivos que después no se llevan a cabo o instituciones como CREA, un instituto en relación a esto que entendemos que de repente tiene que ver con nombramiento y demás, con lo cual no estamos de acuerdo. Y por otro lado, sectores más duros de la oposición querían una liberalización total y absoluta, dejando absolutamente desprotegido a los inquilinos, que es el sector más débil. Buscar ese término medio costó mucho, porque ahí está la discusión, y ese es el sentido. Muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve tener un diputado en mi provincia? Bueno, entre otras cosas, tiene que ver con muchas de estas gestiones que nosotros como representantes provincialistas, digamos, que somos autónomos del Poder Central, podemos pelear y podemos llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Hablando de eso, ¿cómo se ven en las elecciones de octubre? ¿Cómo, no digo la campaña cómo va porque no han recomenzado todavía, pero cómo lo analiza? A ver, nosotros vemos que hay un fenómeno nacional, obviamente, que ha sido este voto protesta, este voto de disconformidad, de bronca, este voto antisistema, vamos a decir así, que lo apoyó mayoritariamente a la fórmula de Milei. Por supuesto uno tiene que respetar al votante y tiene que respetar el voto. Puede no estar de acuerdo, pero hay que respetarlo y hay que entenderlo. Yo creo que lo que ha pasado es que evidentemente ni el Frente de Todos ni Cambiemos en estos años de democracia ha podido resolver determinados temas que son esenciales. Ergo, inflación, ergo, cuestiones de la vivienda, es decir, cuestiones que hacen a la vida diaria, que son importantísimas. Entonces, de repente explota la cosa y la gente no se banca más a la degradación y busca una salida antisistema. Después uno podrá decir, sirve, no sirve, es buena, no es buena, pero hay que respetarlo, vuelvo a repetir. Uno no puede andar juzgando por qué la gente elige lo que elige, tiene que tratar de entenderlo. ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? Entendemos que ha habido, o hay, y va a haber una elección ahora de verdad, porque ahora sí se van a elegir los candidatos, en el plano nacional para elegir presidente y vice, y otra elección, por más que vaya junta, que es la elección de los representantes de las provincias. Entonces, no es lo mismo elegir un representante provincial
que depende de quien ejerza el gobierno en el plano nacional a elegir un representante provincial que defienda específicamente los intereses de la provincia. Ese es nuestro interés. Nosotros vamos para defender los intereses del rionegrino, para defender al gobierno rionegrino. Tenemos a Beretilnec elegido por los próximos 4 años y esto hay que negociar frente a la nación. Cuestiones muy concretas, porque cuando hablamos de por cuánto aporte se hace a, por ejemplo, el subsidio en el transporte, sabemos bien que el 80% del subsidio se lo lleva la región metropolitana. Nosotros tenemos que tratar de equilibrar y presentar los proyectos y luchar para que sea equilibrado lo que se le da en todo el interior con lo que se da en Buenos Aires. Esto por nombrarte un caso, ¿no es cierto? Sí. Después vamos a la tarifa eléctrica, después vamos a la necesidad, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad muy importante de desarrollo de obra pública en la provincia, que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con el gas, que tiene que ver con el hidrógeno verde, y si un gobierno nacional no lo quiere hacer, por lo menos nosotros tenemos que tener los representantes propios que nos lleven a fortalecer esa situación, ¿no es cierto? Y tratar de lograr esas cosas que significa trabajo para los rionegrinos. Ahí está la diferencia, y vamos confiados a una elección donde de alguna manera podamos mantener la representatividad del gobierno rionegrino, de Juntos Somos Río Negro, dentro del Congreso en el próximo octubre, más allá del presidente que cada uno quiera votar, ¿no es cierto? El presidente o la presidenta, porque bueno, ahora hay en la grilla de posibles hay 2 hombres y una mujer, ¿no? Bien, y o sea, la tarea difícil en esta campaña será entonces que la gente separe las cosas, sería lo nacional con lo provincial. Fíjate que normalmente el ciudadano sabe separar, te vota de una manera al intendente, busca a quién lo puede representar, de otra manera a su representante nacional y de otra manera a la presidencia. Creo que son cosas distintas, hay que por supuesto hacer docencia, hacer campaña en función de esto, hay que llevar adelante lo que significa nuestra boleta y lo que significa el corte de boleta, ¿no es cierto? Decir, bueno, que la gente, el que quiera votarlo a Massa, a Milei o a Bullrich, corte la boleta del presidente y esa boleta la ponga junto con la boleta de los diputados rionegrinos, en este caso de Juntos Somos Río Negro. Bien, bueno. Di Giacomo, muchísimas gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Que le vaya bien. Luis Di Giacomo, el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, que busca la reelección en una tarea nada fácil, porque en las PASO Juntos Somos Río Negro quedó en el 4º lugar, si no recuerdo mal. Porque claro, se nacionalizó mucho la elección, miró mucho el rionegrino, Milei, Bullrich, Larreta, Massa, Grabois, lo que sea, y como que pegó, o sea, votó todo junto, no cortó boleta, y Juntos Somos Río Negro va solamente con el tramo provincial, ¿no? Con Luis Di Giacomo arriba del todo, como candidato a diputado nacional, lo del Parla Sur y demás, ¿no? Así que no es una tarea fácil. Lo han tenido que hacer siempre. De hecho, me acuerdo de esos carteles que decía cuando Beretilnec fue candidato a senador: presidente, vota el que quieras, pero senador a Beretilnec, ¿no? Así eran los carteles, los murales. Y antes hablando, bueno, justamente lo pegaba a eso también, ¿no? Porque, dice Di Giacomo, necesita la provincia representantes en el Congreso que sean de un partido autóctono provincial para defender cosas, decía él, como estas, como las tierras que son de organismos nacionales y que pueden pasar tranquilamente a las municipalidades para hacer loteos, urbanización, lo que sea. Entre esos proyectos está esto de las tierras de la Unidad Federal 12, de la U12, de la cárcel federal que tiene Viedma. Es como para hacer 450 lotes, nos contaba el intendente el otro día, y fue aprobado el otro día en una comisión, creo que era la Comisión de Asuntos Legislativos o algo así, no recuerdo. Ahora falta la de Presupuesto y de Hacienda. Si aprueba esa, si pasa esa, va al recinto, se va a aprobar, una vez que pasa las comisiones se va a aprobar. Pero claro, en el medio hay que negociar, decía Di Giacomo. O sea, yo pude meter ese proyecto en esta comisión a cambio de, a lo mejor, votar otro proyecto de otros legisladores. En este caso, le tuvo que dar el respaldo al blindaje, a las acciones que tiene Aerolíneas Argentinas, es decir, impedir un intento de privatización, ¿no? Es un toma y daca en la Cámara de Diputados.